Hay historias que te dejan sin aliento, pero lo que vivió Isabela tras su muerte es algo que desafía toda lógica. No solo cruzó al otro lado, Jesús mismo le reveló una verdad que pocos están preparados para escuchar. Lo que vio y lo que le dijeron cambiará tu forma de ver la vida para siempre. ¿Estás listo para descubrirlo? Mi nombre es Isabela, y lo que estoy a punto de contarte no es un sueño ni una alucinación. Es algo que viví, algo que cambió mi vida para siempre. Nunca imaginé que moriría, pero eso fue exactamente lo que pasó. Crucé al otro lado y vi cosas que jamás hubiera creído posibles. Y lo que vi, lo que Jesús me mostró, es algo que el mundo necesita saber. Aquel día empezó como cualquier otro. Me desperté temprano, preparé mi café y seguí mi rutina. Como siempre, nada parecía fuera de lo normal. Pero había algo en el aire, una sensación extraña que no supe identificar. En ese momento no le di importancia. Me subí al coche y tomé el camino de siempre hacia el trabajo, sin imaginar que sería la última vez que recorrería esa ruta. El tráfico era pesado y mi mente estaba en mil cosas. El estrés del trabajo, las deudas, las preocupaciones del día a día. Pero entonces sucedió algo que lo cambió todo. Un dolor repentino en el pecho, una sensación de vacío y de repente, el impacto. Un fuerte golpe, el sonido de vidrios rompiéndose, gritos a lo lejos y después, silencio. Cuando abrí los ojos, algo no estaba bien. Podía ver mi propio cuerpo dentro del coche, inmóvil. Vi a la gente corriendo hacia mí, vi a los paramédicos tratando de sacarme del vehículo, pero yo no estaba en mi cuerpo. Estaba flotando sobre la escena, observándolo todo con una claridad imposible de describir. No sentía miedo, no sentía dolor, solo una profunda paz. Pero lo más extraño fue la luz, una luz cálida, viva, que comenzó a envolverlo todo. Algo me estaba llamando, era una sensación imposible de resistir. No caminaba, no volaba, pero me movía hacia esa luz como si fuera absorbida por una fuerza invisible. No tenía control, pero tampoco quería resistirme. La luz se hacía más intensa, y con ella una sensación de amor absoluto que jamás había sentido en la tierra. Era como si todo lo que alguna vez había buscado estuviera allí, esperándome. De pronto, me encontré en un lugar completamente diferente. Era un espacio inmenso, hermoso, con colores que nunca antes había visto, con una paz que no se puede describir con palabras. El aire era ligero, casi como si estuviera respirando luz en lugar de oxígeno, y entonces lo vi frente a mí. Estaba Jesús. Su presencia era imposible de ignorar. No necesitaba que me dijeran quién era. Lo supe en el momento en que lo vi. Su rostro, su mirada, era amor puro, pero también había algo más en su expresión, algo serio, algo que me hizo sentir que estaba a punto de recibir un mensaje importante. Me miró a los ojos y dijo, «No era tu tiempo». Su voz no era solo un sonido, era algo que sentí dentro de mi ser. Cada palabra tenía un peso, una verdad imposible de ignorar. Quise responderle, preguntarle tantas cosas, pero antes de que pudiera decir algo, levantó una mano y el mundo a mi alrededor cambió de nuevo. De repente, estaba viendo algo que me dejó sin aliento. Vi la tierra, pero no como la conocemos. Era como si pudiera ver la realidad detrás del velo de lo físico. Vi fuerzas espirituales en movimiento, influencias invisibles que la mayoría de la gente ignora. Vi cadenas espirituales atando a personas sin que ellas lo supieran. Vi luces en algunos lugares y sombras en otros. Y entonces Jesús me mostró algo que me dejó sin palabras. Me mostró la verdad sobre lo que ocurre cuando morimos. Vi almas que llegaban a este mismo lugar en el que yo estaba, algunas con rostros de paz, otras con expresiones de terror y arrepentimiento. Vi el peso de sus vidas reflejado en su esencia. Vi cómo sus acciones en la tierra determinaban lo que pasaba después de la muerte. Quise preguntar, quise entender más, pero Jesús solo me miró con esa expresión de amor y autoridad que lo envolvía todo. Y entonces me mostró algo más. Algo que me dejó completamente sin aliento. Mi corazón latía fuerte, o al menos sentía que lo hacía.
Aunque ya no tenía un cuerpo físico en ese momento, la presencia de Jesús era tan intensa que apenas podía profesar lo que estaba viendo. Pero entonces, con un solo gesto de su mano, todo cambió. El lugar donde estábamos desapareció. De repente, me encontré flotando sobre lo que parecía ser la tierra, pero no era la tierra como la conocemos. Vi ciudades, pueblos y personas, pero lo que realmente me impactó fue lo que había detrás de todo. Vi hilos de luz conectando a ciertas personas, un brillo especial que rodeaba a algunos, pero también vi sombras densas cubriendo a muchos otros. Y luego vi algo que nunca olvidaré. Frente a mí, Jesús me mostró una visión de África, no el África que vemos en las noticias o en los libros de historia, sino un África diferente, gloriosa, llena de luz. Vi ciudades magníficas, civilizaciones antiguas con una sabiduría espiritual que parecía superar todo lo que había conocido. Vi personas de piel oscura caminando con una presencia, una autoridad, una conexión con lo divino que era casi palpable. Su energía era diferente, como si estuvieran sintonizados con algo más grande, algo que el mundo había olvidado. Miré a Jesús, intentando entender lo que estaba viendo. Y entonces, Él habló. Se les ha ocultado la verdad. Su voz resonó dentro de mí como un eco en mi alma. Fueron elegidos para algo grande, pero el mundo los ha engañado. Los ha hecho olvidar quiénes son realmente. De repente, la visión cambió. Vi a personas siendo arrancadas de su tierra, separadas de sus familias, obligadas a olvidar sus raíces, su lengua, su historia, su conexión con Dios, no solo por lo que estaban viviendo físicamente, sino por lo que estaban perdiendo espiritualmente. Vi cómo se les decía, generación tras generación, que no eran nada, que no valían nada. Y lo más impactante, vi la influencia espiritual detrás de todo. No era solo historia, era un plan cuidadosamente ejecutado para borrar su identidad. Jesús me miró y, con tristeza en su voz, me dijo, el enemigo temió su poder, temió lo que podían hacer si recordaban quiénes eran realmente. Mi mente no podía comprenderlo todo. Me sentía abrumada por la cantidad de información que estaba recibiendo. Pero entonces, la visión cambió de nuevo. Vi, presente, comunidades luchando. Personas que sentían que estaban atrapadas sin entender por qué. Vi a muchos sin esperanza, creyendo que estaban destinados a sufrir, que no había un propósito mayor para ellos. Y luego, vi a algunos que estaban despertando, personas que de alguna manera comenzaban a recordar, a cuestionar, a buscar algo más profundo. Vi cómo una chispa se encendía en ellos, y esa chispa comenzaba a iluminar a otros. Jesús sonrió levemente y dijo, el tiempo del despertar ha comenzado. Mi alma tembló con esas palabras. Quise preguntar más, pero antes de que pudiera hacerlo, la visión cambió una vez más. Lo que vi a continuación me dejó sin aliento. Mi cuerpo temblaba, aunque ya no tenía uno. Lo que estaba viendo no era solo historia, era una verdad que había sido ocultada por generaciones. Me sentía sobrepasada por la magnitud de todo, pero Jesús permanecía a mi lado, con esa mirada de amor y compasión que me hacía sentir segura, a pesar de todo lo que estaba viendo. La visión se tornó aún más profunda. Vi el mundo moderno, pero no de la forma en que lo había visto antes. Vi las estructuras invisibles que controlaban la mente de las personas. Vi cómo a través de la educación, los medios de comunicación y las instituciones, la mentira había sido cuidadosamente sembrada, generación tras generación, para que nadie cuestionara nada. Todo estaba diseñado para que esta verdad jamás saliera a la luz. Vi el miedo en los corazones de muchos, un miedo impuesto, un miedo que les hacía dudar de su propio valor, de su propia identidad. Y entonces Jesús me mostró algo aún más impactante. Vi cómo el enemigo había infiltrado todo, no solo en la historia, sino en la espiritualidad misma. Se habían creado estructuras religiosas para distorsionar la verdad, para hacer creer que la conexión con Dios era externa, cuando siempre había estado dentro. Vi cómo muchos buscaban respuestas en lugares equivocados. La religión se había convertido en una herramienta de manipulación, para mantener a las personas ciegas,
para mantenerlas esclavas de un sistema que nunca les permitiría recordar quiénes eran realmente. Jesús me miró y dijo con firmeza: la mentira más grande no fue la opresión física, sino la opresión espiritual. Porque si un alma no sabe quién es, jamás reclamará su herencia. Sentí un escalofrío recorrerme. Esto no era solo sobre el pasado, sino sobre el presente y el futuro. Vi cómo muchas personas estaban empezando a cuestionar, a despertar, pero el enemigo estaba contraatacando con más fuerza. Vi cómo el mundo se llenaba de distracciones, de caos, de ruido constante, para evitar que las almas encontraran el silencio necesario para escuchar la voz de Dios dentro de ellas. Vi cómo se promovía el materialismo, el individualismo, el egoísmo, todo para evitar que las personas se unieran en verdad y comprendieran el poder que tenían cuando se alineaban con su propósito divino. La batalla siempre ha sido espiritual, dijo Jesús, y ahora está llegando a su punto más crítico. De repente, vi una gran oscuridad cubriendo el mundo. Era como un velo espeso, una sombra que se extendía sobre naciones enteras. Pero dentro de esa sombra había pequeñas luces brillando, luces que se encendían una a una, hasta formar una red de luz que empezaba a romper la oscuridad. Vi personas despertando recordando, encontrando su propósito. Vi comunidades unirse, vi familias sanar, vi cadenas espirituales romperse. Y entonces entendí, no se trataba solo de conocer la verdad, sino de vivirla, de compartirla, de ayudar a otros a verla. Jesús me miró con una expresión seria, pero llena de amor. El despertar no será fácil. El enemigo hará todo lo posible para impedirlo. Usará el miedo, la confusión, la duda, un peso sobre mis hombros. No un peso de carga, sino de responsabilidad. Sabía que lo que había visto no era para guardármelo, sino para compartirlo. De pronto, la visión cambió de nuevo. Vi lo que vendría después. Vi eventos que estremecían al mundo. Vi pruebas difíciles, tiempos de confusión, pero también vi una gran transformación. Vi a personas recuperar su poder, a comunidades florecer, a la verdad resplandecer como nunca antes. Y justo cuando estaba tratando de asimilar todo esto, sentí que algo me jalaba. Era como si estuviera siendo devuelta a mi cuerpo. Intenté resistirme, intenté quedarme un poco más para comprender mejor lo que estaba viendo. Pero la voz de Jesús resonó una última vez. Es hora de regresar, ahora tu misión comienza. Y en un instante abrí los ojos. Abrí los ojos de golpe, jadeando, sintiendo mi cuerpo como si pesara toneladas. Estaba de vuelta en la realidad, pero nada se sentía real. Todo lo que había visto, todo lo que había escuchado, estaba grabado en mi alma como fuego ardiendo en mis entrañas. Mis oídos zumbaban, mi visión tardaba en ajustarse y mi pecho subía y bajaba rápidamente. Había regresado, pero ya no era la misma persona que había partido. Los monitores del hospital pitaban sin control. Las enfermeras entraban corriendo, sus rostros llenos de asombro y miedo. Sabía que lo que había sucedido era un milagro. Vi a un doctor paralizado en la puerta, con los ojos abiertos como platos, sosteniendo un expediente que parecía a punto de caer de sus manos. Sentía el peso de las miradas sobre mí, pero todo en mi mente seguía en otro lugar. Mi familia estaba ahí, llorando, tocándome, como si no creyeran que realmente estuviera viva. Mi madre me tomó de la mano, sus dedos temblaban. Isabela, oh Dios mío, ¿puedes oírme? La miré, pero no pude responder de inmediato. Sentía mi boca seca, mi garganta ardía y mi mente estaba aún en esa otra dimensión. Poco a poco, las voces a mi alrededor comenzaron a hacerse más nítidas. El doctor, que al parecer era el jefe de emergencias, por fin, habló con incredulidad en su rostro. Esto es imposible. Estuviste muerta, clínicamente muerta. Mi madre sollozaba, mientras mi hermana apretaba mi otra mano. Yo quería hablar, quería contar lo que había visto, lo que Jesús me había revelado, pero no podía. ¿Cómo lo pondría en palabras? ¿Cómo explicar algo tan inmenso cuando apenas podía comprenderlo yo misma? Los días siguientes fueron extraños. Aunque mi cuerpo estaba débil, mi espíritu estaba más fuerte que nunca.
Sentía una conexión con algo más grande, como si el velo entre este mundo y el otro aún no se hubiera cerrado del todo. Pero junto con esta claridad vino una carga, un peso que no podía ignorar. Lo que vi en esa visión no era solo para mí. Sabía que tenía que hablar, tenía que compartirlo, pero ¿cómo hacerlo sin que me tomaran por loca? ¿Quién me creería? Me encontré sentada en la cama del hospital, mirando por la ventana, sintiendo el mundo moverse a mi alrededor, como si yo no perteneciera del todo a él. Mis pensamientos iban y venían sin cesar, y entonces, como un susurro en lo profundo de mi alma, escuché la voz de Jesús una vez más. «Habla, se me heló la piel». Miré a mi alrededor, pero estaba sola. La voz no venía de fuera, venía desde dentro. Cerré los ojos y sentí la misma calidez que había sentido en su presencia. Habla, la verdad debe ser revelada. Mi corazón latía con fuerza. Sabía lo que tenía que hacer. La primera vez que intenté hablar sobre lo que había visto, la reacción no fue la que esperaba. Mi familia estaba demasiado ocupada celebrando mi regreso, como para prestar atención a lo que intentaba explicar. No los culpaba, su alegría era comprensible. Pero, cuando por fin reuní a mis amigos y familiares más cercanos para contarles mi testimonio, todo se volvió más difícil de lo que imaginaba. Expliqué con detalle cada parte de mi experiencia. La sensación de salir de mi cuerpo, el viaje a través del túnel de luz, la revelación de Jesús sobre la verdadera historia de la humanidad, y cómo todo había sido manipulado para mantenernos ciegos. Hablé sobre las civilizaciones antiguas, el poder espiritual que había sido borrado de la historia, el engaño que nos mantenía dormidos. Pero en cuanto terminé, lo que recibí no fue comprensión, sino miradas vacías, incomodidad y escepticismo. Mi hermana fue la primera en hablar. «Sí, eso suena», vaciló, buscando la manera correcta de decirlo sin ofenderme demasiado. ¿Demasiado para quién? Para ustedes, porque para mí fue real, más real que cualquier cosa que haya vivido aquí. Los murmullos comenzaron entre los presentes. Algunos trataban de calmarme, otros simplemente evitaban mi mirada. «Lo que viste pudo haber sido una alucinación», dijo uno de mis tíos. «Sabes, el cerebro hace cosas raras cuando alguien está». Bueno, ya sabes, me hervía la sangre. ¿De verdad creen que esto fue una alucinación? Vi a Jesús, me mostró la verdad. Me lo dijo con sus propias palabras. ¿Cómo pueden negar algo tan poderoso solo porque no encaja en su idea de la realidad? Pero nadie respondía. Nadie quería discutirlo. Nadie quería aceptarlo. Fue en ese momento cuando entendí algo. La gente no rechaza la verdad porque no sea creíble. La rechaza porque les obliga a cuestionar todo lo que han creído hasta ahora. Y eso da miedo. Los siguientes días fueron solitarios. Mis amigos y familiares comenzaron a tratarme diferente, como si estuviera trastornada. Me daban respuestas cortas, evitaban mis llamadas. Algunos incluso dejaban mis mensajes en visto, sin responder. Me dolió. Me dolió más de lo que esperaba, pero en el fondo lo comprendía. Jesús me había advertido que este mensaje no sería fácil de aceptar. Habrá quienes escuchen y quienes cierren sus oídos, pero debes seguir adelante. Sabía que no podía quedarme callada, así que tomé mi teléfono y comencé a escribir mi historia. Decidí compartir mi testimonio en línea, sin importar las consecuencias. No sabía qué pasaría, si alguien me escucharía o si simplemente sería ignorada, como había sucedido con mi familia. Pero no importaba, lo que importaba era hablar. Hacer lo que se me había pedido, presioné publicar. Y, en cuestión de horas, mi vida cambió para siempre. No sabía qué esperar cuando publiqué mi testimonio. Una parte de mí pensaba que pasaría desapercibido, enterrado entre miles de historias en Internet. Otra parte temía que fuera rechazado, que la gente se burlara de mí, como lo hicieron mis amigos y mis familias. Pero lo que pasó fue algo que jamás imaginé. En cuestión de horas, mi historia se volvió viral. Miles de personas comenzaron a comentar, compartir y reaccionar. Recibí mensajes de personas de todo el mundo diciendo que mis palabras resonaban con algo dentro de ellos, que sentían que había verdad en lo que decía, pero no todos estaban de acuerdo. Las críticas no tardaron en llegar.
Algunos decían que era una loca, que todo había sido una alucinación causada por la falta de oxígeno en mi cerebro. Otros aseguraban que estaba inventando todo para llamar la atención. Pero lo que más me sorprendió fue la cantidad de personas que parecían molestas por mi experiencia, no porque no la creyeran, sino porque los hacía cuestionarse demasiado. Había quienes decían que este tipo de revelaciones eran peligrosas, que podía estar siendo engañada por fuerzas oscuras disfrazadas de luz. Otros insistían en que Jesús nunca se aparecería para hablar de estas cosas, que la verdad ya estaba escrita y que no había nada más que aprender. Pero también estaban aquellos que sabían exactamente de qué estaba hablando. Recibí mensajes privados de personas que habían visto lo mismo, que también habían muerto y tenido visiones similares. Hablaban de la manipulación de la historia, de la opresión espiritual, del engaño en el que el mundo estaba atrapado. Había pastores, investigadores, incluso personas que nunca habían creído en Dios hasta que tuvieron su propia experiencia cercana a la muerte. Todos decían lo mismo. Había algo oculto que debía ser revelado, pero entonces algo extraño empezó a suceder. Al día siguiente, mi publicación desapareció. No había sido nada por mí ni por ningún moderador. Simplemente dejó de existir. No estaba en mi perfil ni en mis borradores. No había notificación de eliminación ni advertencias, como si nunca hubiera sido publicada. Intenté volver a escribirla. Subí un vídeo explicando lo que había pasado, pero al poco tiempo también desapareció. Mi cuenta fue bloqueada temporalmente, sin explicación. Algo estaba mal. Empecé a recibir correos de extraños. Algunos decían intentos de advertencia. Deja de hablar de esto. No tienes idea de lo que estás tocando. Otros eran más siniestros, con amenazas veladas o mensajes sin remitente. Pero lo peor fue cuando mi teléfono comenzó a recibir llamadas de números que no existían. Cuando contestaba, solo escuchaba respiraciones profundas. Nadie hablaba, nadie colgaba, solo silencio. Una noche, mientras revisaba mi computadora para intentar recuperar algo de mi testimonio, todas las luces de mi casa parpadearon al mismo tiempo. Mi pantalla se apagó y cuando volvió a encenderse había un solo mensaje en ella. Me quedé helada. Esto no era una coincidencia. No podía ser. El mundo físico no era el único reaccionando a mi testimonio. Algo más también lo estaba. Algo que no quería que la gente supiera. La verdad. Pero, ¿qué era lo que realmente estaba molestando a estas fuerzas? Pensé en lo que Jesús me había mostrado en la revelación sobre la verdadera historia de la humanidad, sobre la opresión espiritual, sobre el poder que había sido arrebatado. Y entonces lo entendí. El enemigo no teme que la gente conozca la historia, teme que la gente recuerde quiénes son realmente. Esa noche me arrodillé junto a mi cama y oré con toda la fuerza de mi corazón. Señor, dime qué hacer. Dime cómo seguir. El ambiente en la habitación cambió. Sentí una paz profunda envolverme y en mí escuché su voz. ¿No temas? Jesús no me había mostrado todo esto solo para que me asustara y me detuviera. Me lo mostró para que hablara. Al día siguiente, volví a intentarlo. Creé nuevas cuentas, usé diferentes plataformas, envié correos personales con mi historia. La compartí en foros, en grupos privados, en cualquier lugar donde pudiera ser vista. Y esta vez, algo increíble pasó. La gente no solo la leyó, sino que comenzaron a compartir sus propias experiencias. Otros que habían muerto y vuelto comenzaron a hablar. Algunos habían visto lo mismo que yo. Otros habían visto diferentes aspectos de la misma verdad. Y juntos, todo empezó a encajar. La historia que nos habían contado sobre quiénes somos, de dónde venimos y cuál es nuestro propósito había sido manipulada durante siglos. Nos habían hecho olvidar, nos habían mantenido ocupados, distraídos y temerosos de mirar más allá de lo que nos enseñaron. Pero ahora, la gente estaba despertando. Los comentarios se llenaron de preguntas, de dudas, de revelaciones personales. Era como si una chispa se hubiera encendido y estuviera comenzando un incendio que nadie podría apagar. Pero no fue solo la gente quien reaccionó. A los pocos días,
Recibí un correo anónimo. No tenía remitente, pero el mensaje fue claro. Deja de hablar. Esa misma noche escuché pasos afuera de mi casa, pasos pesados. Revisé las cámaras de seguridad y, en la grabación, lo único que se veía era la silueta de una sombra alargada, moviéndose de una forma que no parecía humana. Mi piel se erizó. Sabía lo que estaba viendo. No era solo una amenaza física, era espiritual. Sentí miedo, claro que sí, pero algo dentro de mí se encendió con más fuerza. Jesús me había elegido para ver esto por una razón, y si el enemigo estaba reaccionando así, era porque sabía que la verdad estaba saliendo a la luz. Me negaba a callar. La pregunta ahora no era si debía seguir hablando. La pregunta era hasta dónde estaba dispuesta a llegar para que el mundo supiera la verdad. Esa sensación de haber sido marcada, de haber sido elegida para compartir un mensaje tan grande, no me dejaba en paz. Mi mente seguía atrapada en lo que había visto, en lo que Jesús me había mostrado. La verdad que me había sido revelada no era solo un conocimiento, sino una responsabilidad. Cada día que pasaba sin hablarlo, sentía una presión en mi pecho, una voz interna que me decía, tienes que hablar, tienes que decir la verdad, pero el miedo también estaba ahí, fuerte y presente. ¿Cómo podía enfrentar el rechazo, la incredulidad, el peligro que podía venir de contar algo tan impactante? El primer intento de compartir mi experiencia fue con mi familia. Me senté con ellos en la sala, con las manos temblorosas, y les conté todo lo que había vivido en el otro lado. Sus rostros pasaron de la sorpresa a la confusión, y luego a la duda. Mi madre, con los ojos llenos de lágrimas, intentó calmarme. Isabela, mi amor, casi mueres. ¿Quizás todo esto fue una alucinación? Mi hermana me miró con tristeza. Debes haber soñado todo eso mientras estabas inconsciente. Mi padre, el más callado de todos, simplemente se levantó y salió de la habitación sin decir una palabra. Pero yo sabía que no era un sueño. Lo había sentido, lo había visto, había estado ahí y no podía quedarme callada solo porque otros no podían comprenderlo. Así que intenté compartir mi historia con más personas. Contacté a algunos amigos, algunos líderes espirituales, incluso traté de hablar con alguien de la iglesia. Pero lo que encontré no fue aceptación, sino resistencia. Esto suena como algo sacado de una película. Me dijo un pastor, quizás deberías orar más y asegurarte de que esto realmente viene de Dios. Otra persona simplemente me ignoró. Algunos pensaban que estaba loca. Otros creían que lo había imaginado, pero en lo profundo de mi alma sabía que era real. Cuando decidí compartir mi testimonio en Internet, las cosas comenzaron a cambiar. Publiqué un vídeo contando mi experiencia, explicando lo que Jesús me había mostrado, el mensaje sobre las almas, sobre la verdad oculta que había sido manipulada durante siglos. No esperaba mucho, pero en cuestión de horas, el vídeo comenzó a recibir cientos de comentarios. Siempre sentí que había algo más, algo que no nos estaban diciendo. Escribió alguien, otro comentó, tu historia me hizo llorar. Siento que Dios me está llamando a algo más grande. Mensajes llenos de odio, acusaciones, burlas. Algunos incluso decían que estaba inventando todo para llamar la atención. Al principio, esos comentarios me dolieron, me hicieron dudar. Me pregunté si realmente debía seguir hablando, si valía la pena enfrentar tanto rechazo. Pero cada vez que cerraba los ojos, veía la mirada de Jesús. Su voz resonaba en mi mente. Habla, no tengas miedo. Fue entonces cuando me di cuenta de que el miedo era parte de la prueba. El enemigo no quería que la verdad saliera a la luz, y si estaba recibiendo tanta resistencia, era porque mi mensaje tenía poder. Poco a poco, mi historia comenzó a alcanzar más y más personas. Algunos pastores me contactaron en privado, diciéndome que sentían que mi testimonio era real, pero que no podían hablar de ello en público por miedo a ser rechazados. Me di cuenta de que muchas personas sentían lo mismo, pero el temor los mantenía en silencio. Y ahí entendí que mi misión no era convencer a todos, sino hablar para aquellos que estaban listos para escuchar. Pero justo cuando pensaba que estaba encontrando mi propósito, las cosas comenzaron a ponerse extrañas.
Mi teléfono empezó a fallar. Vídeos que subía desaparecían sin explicación. Mi computadora se apagaba sola mientras escribía sobre mi experiencia. Al principio, pensé que eran coincidencias, pero entonces comencé a recibir llamadas de números desconocidos a cualquier hora del día y de la noche. Cuando contestaba, no había nadie al otro lado de la línea, solo una respiración pesada, como si alguien estuviera escuchando. Una noche, mientras trabajaba en un nuevo vídeo, mi pantalla parpadeó y se apagó de repente. Cuando intenté encenderla de nuevo, un mensaje apareció en mi correo electrónico. Deja de hablar. No sabes con qué estás jugando. Mi corazón se aceleró. Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. Esto no era normal, no era solo odio en Internet. Era algo más, algo que intentaba detenerme. Miré alrededor de mi habitación, sintiéndome observada. Algo en el ambiente había cambiado. Era como si una presencia oscura se hubiera filtrado en mi casa. Y entonces lo vi, un reflejo en la pantalla de mi computadora, algo en la esquina de mi habitación. Giré rápidamente, pero no había nada. Sentí un nudo en el estómago. Sabía que esto era más grande de lo que pensaba, pero en lugar de asustarme, algo dentro de mí se encendió. Recordé las palabras de Jesús. Recordé lo que me había mostrado. El enemigo no ataca a quienes no representan una amenaza. Si algo estaba tratando de silenciarme, era porque la verdad que llevaba era demasiado poderosa. Y entonces decidí que no me callaría. Al día siguiente preparé un nuevo vídeo, más directo, más valiente. Si querían detenerme, tendrían que hacer algo más que enviarme mensajes de advertencia. Yo había visto la verdad, y la verdad debía ser dicha. La determinación de seguir adelante con mi testimonio me llenó de valor, pero también me hizo consciente de que estaba entrando en una batalla más grande de lo que jamás imaginé. No era solo una lucha contra la incredulidad o el rechazo, era una guerra espiritual. Y cuando uno lleva un mensaje que amenaza la oscuridad no se queda quieta. El vídeo que publiqué esa noche era diferente a los anteriores. No solo contaba mi historia, sino que hablaba directamente del ataque que había comenzado a experimentar. Le dije a la gente lo que estaba sucediendo, los mensajes extraños, los vídeos eliminados, la sensación de ser vigilada. No lo hacía para asustar a nadie, sino para dejar claro que lo que había visto era real. Si no lo fuera, ¿por qué tantos intentaban silenciarme? La respuesta al vídeo fue abrumadora. Miles de personas lo vieron en las primeras horas. Comentarios de apoyo comenzaron a inundar mis redes. No estás sola. También he sentido que algo nos han ocultado. Sigue adelante, estamos contigo. Pero también llegaron mensajes diferentes, más perturbadores. Deja de hablar. Te estás metiendo en un terreno peligroso. No sabes quién está escuchando. Algunos mensajes no tenían remitente. Otros eran solo cadenas de números sin sentido. Y luego hubo una llamada que lo cambió todo. Era pasada la medianoche cuando mi teléfono sonó. El número no tenía identificación. Dudé en contestar, pero una fuerza dentro de mí me decía que lo hiciera. Cuando puse el teléfono en mi oído, al principio solo escuché silencio. Luego, una voz profunda y distorsionada habló. Para allá no sigas. Mi corazón latió con fuerza. No era una amenaza común. Había algo en esa voz que me heló la sangre. Una mezcla de odio y algo más, miedo, como si quien estuviera al otro lado supiera que no podía detenerme por completo, pero quería intentarlo. Colgué. Inmediatamente me quedé mirando mi teléfono, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Pero antes de que pudiera respirar, mi lámpara comenzó a parpadear. Mi computadora, que estaba apagada, se encendió sola y mostró una pantalla en negro con solo una frase escrita. El silencio seguridad. Miré alrededor de la habitación, sintiéndome observada. Algo no estaba bien, algo estaba aquí. Sentí un escalofrío subiéndome por la espalda. Era la misma sensación que había sentido la noche en que vi aquella sombra en mi habitación. Solo que esta vez era más fuerte, más intensa. Cerré los ojos y murmuré, Protem. En cuanto pronuncié su nombre, el aire en la habitación cambió. La presión en mi pecho desapareció. El miedo, aunque todavía presente, perdió su dominio sobre mí.
Sabía que esto no era solo una advertencia, era una prueba, una última oportunidad que tenían para asustarme antes de que tomara la decisión definitiva. ¿Seguiría hablando o me rendiría al miedo? La respuesta era obvia, no me callaría. A la mañana siguiente decidí hacer algo radical. Si la oscuridad quería callarme, hablaría más fuerte. Contacté con una plataforma independiente y pedí hacer una transmisión en vivo, sin filtros, sin censura. Contaría mi historia completa, sin miedo a las represalias. La gente tenía que saber. El mundo tenía que escuchar la verdad. Cuando llegó el momento del directo, mi corazón latía con fuerza, pero no de miedo, sino de determinación. Miles de personas se conectaron en cuestión de minutos. La audiencia seguía creciendo mientras hablaba. Conté todo, desde mi accidente hasta el encuentro con Jesús, las visiones, la verdad sobre las almas, la opresión que había existido por generaciones, y cómo los poderes de este mundo habían manipulado la historia para esconder la luz. Y entonces, algo inesperado sucedió. Mientras hablaba, la señal comenzó a fallar. La pantalla parpadeó, la imagen se congeló, pero algo increíble pasó en el chat. Las personas comenzaron a decir que sentían algo poderoso. Algunos lloraban, otros decían que sus cuerpos estaban experimentando escalofríos, como si una presencia divina estuviera con ellos. Era como si Jesús mismo estuviera confirmando mi testimonio en tiempo real. La transmisión fue interrumpida antes de que pudiera terminar. La plataforma me envió un mensaje diciendo que el vídeo había sido removido por razones desconocidas. Pero ya no importaba. El mensaje había llegado y la gente no se quedó callada. Cientos de personas empezaron a compartir lo que habían escuchado, a contar sus propias experiencias, a despertar. Sabía que había cruzado un límite del que no había vuelta atrás. La guerra había comenzado, pero no tenía miedo, porque ahora no estaba sola. El ambiente a mi alrededor comenzó a cambiar de nuevo, y sentí que estaba a punto de ver algo aún más profundo. Jesús me miró con una intensidad que nunca había sentido antes, como si lo que estaba a punto de mostrarme fuera de suma importancia. Extendió su mano y, de repente, el espacio a nuestro alrededor se transformó en algo completamente distinto. Frente a mí, apareció una visión, como si estuviera viendo la historia del mundo desplegarse ante mis ojos. Vi tierras antiguas, civilizaciones que parecían más avanzadas de lo que la historia nos ha contado. Vi grandes ciudades llenas de conocimiento, personas con una sabiduría inmensa, una conexión con lo divino que era más fuerte de lo que jamás había imaginado. Miré a Jesús con asombro. No entendía lo que estaba viendo. La historia ha sido alterada, dijo con voz firme. Las verdades fueron ocultadas y las mentiras se han enseñado por generaciones. Aquellos a quienes el mundo ha intentado oprimir son más importantes de lo que se les ha hecho creer. Mi corazón latía con fuerza. Sabía exactamente de quién estaba hablando. Ante mis ojos, las visiones continuaban cambiando, mostrando cómo estas personas que alguna vez fueron líderes espirituales y guardianes del conocimiento divino, fueron arrancadas de sus tierras, encadenadas, reducidas a esclavitud y despojadas de su identidad. Vi barcos llenos de personas siendo llevadas lejos de sus hogares. Vi sus lágrimas, su dolor, su sufrimiento. Pero también vi algo más. A pesar de todo lo que habían enfrentado, su espíritu nunca se había roto. La verdadera batalla nunca fue solo física, continuó Jesús. Fue espiritual. Había un temor profundo en aquellos que querían mantenerlos sometidos, porque sabían quiénes eran en realidad. Sabían que dentro de ellos había algo poderoso, algo que, si despertaba, cambiaría el mundo. Las visiones seguían mostrándose frente a mí. Vi generaciones enteras siendo forzadas a olvidar su verdadero propósito. Vi cómo se les enseñaban mentiras sobre sí mismos, cómo la sociedad los condicionaba a creer que no eran importantes, que no tenían valor. Pero entonces vi algo diferente. Vi personas despertando. Vi corazones encendiéndose con una nueva comprensión de quiénes eran en realidad. Vi cómo el velo de la mentira empezaba a romperse
y cómo una verdad más grande comenzaba a salir a la luz. El tiempo de la revelación ha llegado, dijo Jesús. Muchos comenzarán a recordar, a reclamar lo que les pertenece. Aquellos que han sido oprimidos verán que nunca estuvieron solos, que yo siempre he estado con ellos, esperando el momento en que sus corazones estén listos para recibir las sandalias. ¿Verdad? Mis ojos se llenaron de lágrimas. No era solo historia, no era solo pasado. Esto estaba ocurriendo ahora mismo. Jesús me miró con ternura, pero también con seriedad. Debes contar lo que has visto, porque esta verdad no puede seguir oculta. Quería decir algo, pero antes de que pudiera responder, el entorno a mi alrededor comenzó a desvanecerse. La luz, las visiones, todo empezó a disiparse como niebla llevada por el viento. Sentí una fuerza tirando de mí hacia atrás, como si estuviera siendo llevado de regreso a mi cuerpo. Intenté resistirme, quería quedarme allí, quería seguir aprendiendo, seguir viendo, pero fue inútil. Un segundo después, abrí los ojos de golpe. El sonido de los monitores, las voces de los médicos, la luz de las lámparas del hospital, todo golpeó mis sentidos de una vez. Me encontré de nuevo en la cama del hospital, con lágrimas corriendo por mi rostro. Los doctores me miraban con incredulidad. Mi familia estaba a mi lado llorando, sujetando mis manos. Pero yo apenas podía procesar. Mi mente aún estaba en ese otro lugar. Sabía lo que había visto. Sabía lo que Jesús me había mostrado. Y lo más importante, sabía que no podía quedarme en silencio. Desde ese día, mi vida cambió por completo. No podía seguir viviendo como antes, no después de haber recibido una revelación tan grande. Sabía que hablar de esto traería rechazo, dudas, incluso enojo de algunas personas, pero también sabía que había quienes estaban listos para escuchar, que había quienes en lo más profundo de su ser sabían que algo en la historia no encajaba, que el mundo estaba construido sobre mentiras y que la verdad estaba comenzando a salir a la luz. Desde entonces, he compartido mi experiencia con quien quiera escuchar. Algunos me llaman loca, otros dicen que todo fue un producto de mi imaginación. Pero también hay quienes han sentido algo en sus corazones al escuchar mi historia, que saben que lo que digo tiene un eco en su propia alma. Jesús me lo dejó claro, la verdad no puede seguir oculta. Estamos entrando en un tiempo de revelación, y aquellos que han sido marginados por tanto tiempo están a punto de descubrir quiénes son realmente. Mi misión no es convencer a nadie. Mi misión es contar lo que vi. Y si mi historia ha llegado hasta ti, tal vez no sea por casualidad. Tal vez sea porque tú también estás listo para despertar. Si esta historia te impactó, imagina lo que aún falta por descubrir. Suscríbete y activa la campana para no perderte ningún testimonio increíble como este. Dale like y comenta qué opinas sobre esta impactante revelación. No te vayas aún. Haz clic en el vídeo en pantalla y sigue descubriendo las verdades ocultas que nadie se atreve a contar.